Romanos 8, 16, 17 y 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El tiempo presente está lleno de aflicciones. La gente, y tal vez tú en esta misma mañana, estés pasando algún tipo de aflicción. Si no es por presencia de algo, a veces es por ausencia de algo en tu vida que no tienes y que necesitas. O es la presencia de un mal, una enfermedad, una circunstancia difícil. Has llegado al país y no tienes papeles. Dice que el tiempo presente, dice las aflicciones del tiempo presente. Pero dice la palabra de Dios que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros, que se va a manifestar en ti. Es decir, si nosotros ponemos el enfoque en todo depende del enfoque que pongamos en la mirada. Si yo pongo el enfoque en la aflicción del tiempo presente, voy a vivir amargado, voy a vivir con tristeza, no voy a levantar cabeza. ¿Por qué? Porque la aflicción del tiempo presente siempre va a estar presente. Pero hay otra manera de mirar, hay otra manera de entender, que es la gloria venidera. Y yo puedo decir, sí, Señor, yo estoy pasando una aflicción en el tiempo presente, pero no es nada comparable a lo que Dios va a hacer en mí. Ayer escuchábamos testimonios de personas que decían, yo vine al país en una situación terrible, pero después de unos años no puedo decir más que Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. ¿Por qué? Porque la gloria venidera, no te lo dice Marcos Zapata, no te lo dice tu pastor, te lo dice la palabra de Dios. La gloria venidera no es, ni se compara. Es decir, la aflicción del tiempo presente ni se compara con lo que Dios va a hacer contigo. Dios te va a bendecir. Dios te va a llenar. Dios va a venir con una gloria que todo va a resultar mejor. Tus hijos van a estar bien. Tu matrimonio va a resultar exitoso. Vas a ser prosperado. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Ahora tenías que estar revolcándote, dando gloria a Dios, aplaudiendo, lo que fuese, porque esto es para dar gloria a Dios. Dale un aplauso a nuestro Señor muy fuerte. Así que cuida en qué pones tu mente, en qué pones tu pensamiento. Deja de lamerte las heridas. Dejemos de lamernos las heridas de las aflicciones del tiempo presente. Y empieza a proclamar con tu boca, Señor, la gloria venidera va a ser mayor que la aflicción que estoy viviendo. Vamos a orar esto. Ponte de pie porque quiero que empecemos orando y repitas conmigo lo siguiente. Ponte de pie si quieres y si puedes. Vale, y repite conmigo, di así. Señor Jesús, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Así lo declaro porque lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. En cierta ocasión Jesús se encontró con un hombre, o mejor dicho, un hombre vino a él, un hombre muy respetado y reconocido llamado Nicodemo, uno de los principales del Sanedrín, que era el órgano de gobierno de los judíos, del gobierno espiritual, y fue de noche a Jesús, tal vez para que nadie lo viese, y le dijo así, estoy en Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dijo también, verso 10: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué clase de maestro era este que no sabía ni lo más sencillo? ¿Qué estás enseñando a tus alumnos? ¿Qué estás enseñando a tus discípulos? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Que te es necesario nacer de nuevo? ¿Que has nacido de la carne, pero tienes que nacer del Espíritu? Por eso Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice: ¿cómo los muertos entierran a sus muertos? Sí, porque hay los que nacieron de la carne, que espiritualmente están muertos, siguen enterrando a los muertos. Hay una primera etapa en la vida cristiana, la más sencilla, que es la etapa en la que naces de nuevo. Nacer de nuevo es cuando confiesas a Jesús con tu boca, y dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9 y 10, dice así, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que lo confiesas con tu boca, y creyeres con tu corazón, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, no solo llega con creer, sino que hay que confesar. Entonces, cuando una persona cree y confiesa, la palabra de Dios nos enseña que eres salvo. Es decir, el término que Jesucristo usaba es que naces de nuevo. Naciste físicamente, todos habéis nacido físicamente algún día. Y lo celebramos con un cumpleaños. Pero espero que todos hayáis nacido de nuevo del Espíritu también algún día. Aunque anecdóticamente, ese nacimiento, que es el que nos va a llevar a la presencia de Dios por la eternidad, ese no lo celebramos. Y celebramos los años que pasan físicamente desde que nacemos físicamente. Y cuando debíamos de celebrar, tal vez, en mi caso fue un 1 de agosto de 1983 que yo le entregué mi vida a Jesucristo. 1 de agosto de 1983, cuando tenía 20 años. Aquel día yo volví a nacer. Había nacido de la carne, pero nací después del Espíritu. Así que todos nacemos por la fe. Nacemos por fe, por gracia, dice la Biblia, sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Dice, no por obras, no por lo bien que te puedas portar, no por lo bien que te puedas comportar, no por las obras que tú estás haciendo de obra social que dicen, este te han ganado cielo, este se tiene ganado el cielo. No, no es por obras, para que nadie pueda decir el día que llegue al cielo, decir, yo sí que estoy aquí porque me lo merezco, y no tú, que a ti casi te regalaron el cielo. Dice, para que nadie se gloríe o nadie se jacte en su presencia. Porque ¿quién se puede jactar? ¿Quién puede delante de Dios decir, yo sí que soy mega guay, no como otros? Nacemos entonces de nuevo por fe. Segunda de Corintios 5:17, es un versículo muy conocido, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, un día en tu vida ejerciste la fe para nacer de nuevo. Un día en tu vida ejerciste la fe para ser una nueva criatura. ¿Vale? Entonces, cuando creíste, fuiste capaz de experimentar el milagro, de creer que había un milagro, de que una nueva criatura iba a vivir, ibas a ser. Ya no ibas a ser la vieja criatura. Entonces, si tu fe fue capaz de convertirte en una nueva criatura, ¿de qué no es capaz tu fe? Si tú creíste un día y crees
que el día que creíste en tu corazón y confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y resucitó de los muertos, que si no lo has hecho esta mañana lo vas a hacer. Porque tienes que resolver este asunto, es vital. Porque Nicodemo decía, ¿cómo me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, Nicodemo, el que nace de la carne, carne es. Eso no es el asunto. Pero hay que nacer del Espíritu. Y tú necesitas hoy nacer del Espíritu. Pero si ya has nacido del Espíritu y crees que eres una nueva criatura, dime qué hay imposible para tu fe si eres capaz de creer eso. Entonces hay un primer paso básico, un primer peldaño básico en la fe, que es cuando tú le dijiste a Jesús, creo en ti, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, te confieso como mi Salvador, lo que quieras. No hay una oración escrita, que si recitas esta oración mágica te salvas. No, es un asunto de corazón, de arrepentimiento. Entonces ese primer peldaño de la fe es cuando tú decides creer en Jesús. Y hay algunos de vosotros que tal vez no lo habéis hecho. Si no has dado este paso de fe, ¿verdad? Tienes que hacerlo. Porque no vas a poder vivir y dar el fruto de alguien que nace en el Espíritu desde la carne. La carne no puede producir los frutos del Espíritu. No se puede. No se puede por muy buen comportamiento que tengas, por muy buena actitud que tengas. Ahora bien, naciste por el Espíritu, naciste de nuevo. Ese es el primer peldaño de la fe. Pero después empezamos y subimos otro peldaño. Pasamos a otro nivel de fe. Y fíjate lo que dice Romanos 1:17, que está citando a un profeta del Antiguo Testamento que se llama Habacuc, pero dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto estamos hablando de la fe. Fe para nacer de nuevo. Y ahora fe por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si ya has nacido de nuevo, ahora hay otro nivel de fe que se espera y al que Jesús te va a llevar, que es que vivas por fe. Es decir, el que vive por fe no vive por sus obras, no vive por sus esfuerzos, sino que sabe humildemente descansar en Dios. Entonces, ¿qué es vivir por fe? Cuando Jesús le predica, la primera predicación casi de Jesús allá en Mateo capítulo 6, voy a Mateo capítulo 6, versos 33 y 37, dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas, está por aquí atrás, todas estas ¿qué? Todas estas, dilo en alto, todas estas, interesante. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Tú si lees el texto anterior, si lees todo lo que está hablando aquí Jesús, está hablando básicamente de tres cosas. Como por fe, bebo por fe y me visto por fe. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen sus graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido con que os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. No os afanéis pues diciendo, verso 31, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, hay un nivel de fe de una vez que has nacido de nuevo, en el cual la fe se aplica para las cosas de la vida cotidiana, es decir, para el sustento. ¿Cómo vas a dormir? ¿Cómo vas a pagar las cuentas? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo te vas a vestir? Un primer nivel es nacer de nuevo por fe. Pero después se te lleva a otro nivel, el que tienes que aprender a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y por eso estas cosas que a veces parece que son banales, que no son importantes,
cómo voy a vivir, cómo voy a salir para adelante, cómo voy. Ahí tienes que aplicarle también la fe. La fe no solo es para las cosas espirituales del cielo, sino que aquí nos enseña, y Jesús lo enseña, que es también para este momento. Por eso dice, mirad, considerad y decid. Y fíjate lo que está diciendo, porque los que no conocen a Dios, los gentiles, buscan estas cosas, Pero yo os digo otra cosa, busca el reino de Dios y las cosas te son añadidas. Es decir, que vivir por fe implica dejar de buscar estas cosas. Lo que implica vivir por fe es que empiezas a buscar a Dios y estas cosas Dios te las empieza a añadir. Empiezas a poner en orden tu casa, empiezas a poner en orden tu vida, empiezas a poner en orden tus negocios y de repente viene más trabajo, Dios te da salud para trabajar, empiezas a ganar un mejor sueldo, te arreglan los papeles y puedes encontrar un empleo digno y de repente esas cosas que antes te afanaban, Dios te las empieza a proveer. No es que no tengas que trabajar, Jesús no está enseñando eso nunca. Lo que dice es que no te atrape el corazón las cosas. Lo que te tiene que atrapar el corazón es la misión de Dios, el reino de Dios. Entonces, una cosa es nacer de nuevo por fe, pues ahora tienes que vivir por fe. Y si no le aplicas la fe a lo que tienes que vivir y por lo que el sustento y el abrigo que tienes que tener, ¿a qué le aplicas la fe? Es decir, yo creo en Dios para irme al cielo, pero aquí en la tierra me lo busco yo. Yo creo en Dios que es bueno y cuando me muera miré y hacemos lo que sea, un entierro y te vas para el cielo. Sí, pero de aquí me tengo que sacar yo las castañas del fuego. Y entonces te encuentras a personas que han nacido por fe, de nuevo por fe, pero que no logran aprender a vivir por fe. Y entonces cuando llega un momento de que tienen que darle por fe un tiempo a Dios cada domingo para sentarse con los hermanos, para adorar, para glorificar, y dice, no voy porque me salió un trabajito. No es que trabaje, si eres policía te toca trabajar el domingo, o si eres cocinero te toca trabajar el domingo. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de un trabajo que te obliga a trabajar el domingo. Estoy hablando que en las prioridades, primero está con buscar las cosas. Y cuando me sobra tiempo, ya le dedicaré tiempo al reino de Dios. Y Jesús dice, estáis desnortados. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Y cuál es el síntoma de alguien que no vive por fe? Que está atrapado por el afán. Y Jesús dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, no te afanes. Porque cuando tú te afanas, la semilla de fe que fue plantada en tu corazón se ahoga, se hace infructuosa, como Jesús también enseñó. Entonces, si no vivo adecuadamente en el segundo nivel, entonces estoy siempre en una situación de afán y no puedo pasar a otro nivel de fe que es en el que Dios me quiere llevar. Cuando aprendes que las cosas, el trabajo, por eso dice, las cosas son añadidas, entonces Dios te puede llevar a otro nivel de fe. ¿Y cuál es el otro nivel de fe? Pues volvemos a 2 Corintios 5 y 2 Corintios 5 verso 7, antes leímos el 17, ahora el 7 dice así, porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo caminamos? ¿Por fe o por vista? ¿Por fe o por vista? Por fe. Entonces decimos normalmente los cristianos, no, andamos por fe y yo ando por fe, pero normalmente, si somos honestos, cuando dejamos de ver nos detenemos. Hablamos con nuestras palabras, no, yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe y camino por fe, pero cuando dejo de ver, rápidamente la fe se apaga. Hay otro nivel de fe que es eso, andar por fe. Antes vivo por fe, ahora camino por fe.
Es decir, y la fe viene, dice la Biblia, por el oír. Dice, fíjate, andamos por fe, no por vista. El mayor enemigo de la fe es lo que ves. Lo que oigo, cuando yo oigo a Dios y oigo la palabra de Dios, ahora estás escuchando la palabra de Dios, en el espíritu, tu espíritu esta misma mañana se activa algo. Hay algo en tu interior, en tu espíritu, ni siquiera es en tu alma, no es en tu mente, es en tu espíritu que te dice, sí, esto es verdad, porque es tu espíritu. Pero sales de acá, pones el telediario, ves la terrible guerra que están sufriendo allí en Ucrania, oyes las noticias de la crisis, que cómo subió la energía, que cómo vamos a pagar, que si no sé qué, que si no sé cuánto, en fin. Y de repente empiezas a andar por vista. Y cuando andas por vista, ¿qué le pasa a tu fe? Se viene abajo. ¿Os acordáis todo de la escena ya en Mateo 14 cuando Jesús va caminando sobre el mar y Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti? Dice, ven. Se echa a andar y empezó a caminar por fe. Pero de repente se hunde. ¿Y qué le dice Jesús? Dice que cuando dice la Biblia, cuando oyó, que le dijo, ven, cuando oyó, él se puso a andar. Porque la fe viene por el oír. Pero cuando vio los fuertes vientos, cuando vio todas esas olas que había, se empezó a hundir. Y Jesús lo toma y le dice, ¿por qué dudaste? Si tuviste fe para salir de la barca, ¿por qué rayos dudaste? Porque hay una fe para salir y hay una fe para mantenerse. La misma fe que te ayudó a salir de la barca, ¿verdad? Esa fe que viene cuando oyes a Dios, es la misma fe que te tiene que ayudar a mantenerte. Hay una fe para comenzar y hay una fe para sostenerse en el proceso. Por eso andamos por fe, no por vista. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Y le dice, hombre de... ¿Cómo que poca fe? Tío, tuvo fe para salir a caminar. Los otros estaban acobardados allí. ¿Qué quiere decir hombre de poca fe? Que había una fe que se podía crecer en ella, que podría medrar, que podría aumentar. La fe se puede crecer. Dice, podías haber crecido en la fe, podías haber caminado hacia mí en fe y volver caminando la barca en fe. Luego, no llega solo con nacer de nuevo, no llega solo con un asunto de empezar a vivir por fe y aplicar la fe a las cosas que necesitamos. Se espera que caminemos por fe. Ahora, ¿cuándo caminamos por fe? Por desgracia, la mayoría de la gente camina por fe cuando se ve en situaciones de angustia. Moisés sale de Egipto con todo un pueblo, unos 1,5 millones, 2 millones de personas que le siguen, y cuando ve que Faraón viene detrás para perseguirlo y enfrente tiene el Mar Rojo, ahí sí se pone a caminar por fe. Porque como no te queda otra, dice, levanta la vara. ¿Dónde hay que levantarla? Allí, levanto la vara. Entonces se abre el mar y dice, a cruzar. Ni se planteó que se podía cerrar el mar. Y caminó por fe. ¿Por qué? Porque detrás ¿quién venía? Y como le cantaba ya a los niños, Faraón se enfureció, sí, sí, oh sí, con gestos y todo. Yo me sé todas las canciones de niños porque fui maestro de escuela también. Aquí antes de fraile fui cocinero. Entonces, como dice, le di a todo. Faraón se enfureció, sí, sí, oh sí. Faraón se enfureció y fue detrás de ellos. ¿Qué ocurre en muchas personas cuando andan por fe? A veces, por desgracia, la forma de hacerte caminar por fe es la persecución o es las situaciones difíciles. No puedes volver atrás, no te queda otra. La iglesia en España, que sufrió una persecución tremenda en los años de Franco y también en los primeros años de la democracia, pero sobre todo en la época de Franco, esos 40 años de terrible persecución. En nuestra iglesia ya hermanos y hermanas que hemos enterrado y ya están en la presencia de Dios hace unos años, pero
Personas que sufrieron la cárcel por simplemente no arrodillarse delante de una estatua de una virgen, las metían en la cárcel a unos niños, un adolescente. Hermanos que sufrieron apedreamientos y los apedreaban por ir a las ferias a repartir unos folletos y unos evangelios. Todos estos hermanos de iglesias que muchos diríamos tradicionales, como incluso con un tono casi despectivo, vivieron una época de fe y de avivamiento tremendo. ¿Sabes por qué? Por la persecución. No les quedaba otra que vivir por fe y andar por fe, porque eran perseguidos. Pero nosotros, que no sufrimos persecución, que tenemos todas las libertades, que tenemos todo a nuestro favor, nos olvidamos de que tenemos que vivir por fe, pero también caminar por fe. Y caminar por fe es creer en lo que Dios me dijo. Dios me ha dado una promesa y yo voy a caminar por fe. Dios le habló a Abraham y le dijo: deja tu casa y tu parentela. Y salió a caminar por fe sin tener la meta y sin tener el objetivo final claro. No lo sabía perfectamente. Es decir, caminar por fe es por fe, no por vista. Es decir, si tú te mueves por vista, ya no es por fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando empiezas a caminar por fe, no lo tienes todo resuelto. No está todo claro. No está todo absolutamente definido. Has escuchado a Dios y no sabrás totalmente lo que va a ser hasta que Dios te va proveyendo y haciendo. Cuando nos venimos para este local, teníamos un local antes que era como el hall de la iglesia. Y nos venimos aquí con un reto de fe tremendo, porque no teníamos el dinero para arreglar esto. Y éramos un grupo de gente no muy grande. Pero teníamos la convicción, y los que sois de aquella época, os lo recordaréis bien, teníamos la convicción de que era Dios que nos estaba, no solo ahora vivir por fe, necesitamos vivir por fe para poder proveer para los gastos. No estoy hablando de eso, sino que teníamos que caminar por fe, salir de donde estábamos para entrar en otro lugar, porque no cabíamos. Pero no solo que no cabíamos, es que aquello ya no suplía ni cumplía ninguna de nuestras necesidades. Y nos venimos a un lugar que era, en fin, un día vamos a proyectar las fotografías de cómo estaba este lugar aquí. Es la cosa absolutamente derruida, indigna, y pudimos hacer una cosa bonita. ¿Por qué? Como grupo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, en aquel momento todos teníamos esa convicción y Dios nos había hablado, podíamos caminar por fe. ¿Y si Dios te habla de un negocio? ¿Y si Dios te habla de empezar algo nuevo? Si tú esperas a tenerlo todo por vista, atado y bien atado, nunca vas a empezar. Si estás siempre analizándolo, si estás siempre pensándolo, si estás siempre, bueno, ¿cómo será? No sé si será que Dios proveerá, no proveerá. Es decir, ¿será que si quieres tenerlo todo bien listo, no va a funcionar? No va a funcionar. Por eso tú vives, no, fíjate, cuando vives por fe es por las cosas, por el pan nuestro de cada día. Y Jesús enseñó a orar por el pan nuestro de cada día. Sin embargo, a Satanás le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, aclárate, Jesús, vamos a ver. Tú dices que oremos por el pan y ahora me vienes con el cuento de que no solo pan. Cuando tú oras por el pan, estás aprendiendo a vivir por fe y enseñar a vivir por fe a tus hijos. Pero cuando tú le dices a Satanás: no dependo del pan, porque escrito está, es decir, Dios ha dicho otra cosa, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está. Y entonces yo puedo escuchar esa voz de Dios que dice: no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, no te quedes en la etapa de siempre vivir por fe. Lánzate de una vez y por todas a caminar por fe. No, es que si no tengo el pan no camino por fe. Es que si no lo tengo todo seguro no camino por fe. Por eso tienes que pedir el pan de cada día. Pero cuidado,
no dependas del pan. Dios te va a proveer pan en cualquier momento. Pero necesitamos, y esta iglesia necesita, hombres y mujeres que sepan no solo vivir, sino caminar por fe. ¿Qué es empezar un grupo pequeño? ¿Qué es que una persona diga, voy a dedicar mi tiempo a servir a Dios y liderar una célula? Por supuesto que tiene que haber aprendido a caminar, a vivir por fe. Porque ahora va a dedicar un tiempo que antes dedicaba a trabajar. Ahora va a dedicar ese tiempo ¿para qué? Para orar por cada uno de los hombres que salieron aquí, que están en tu grupo pequeño, o alguna de las mujeres que salieron la otra semana. Vamos a orar por ellos, pero no solo vamos a orar por ellos. Voy a tomar un café, voy a escuchar sus necesidades, vamos a reunirnos una vez a la semana, vamos a evangelizar, vamos. Eso ya no es vivir por fe, eso es caminar por fe. Pero cuando dice, no tengo tiempo, es que no sé si puedo, es que, vale, bien, mantente viviendo por fe, pero yo quiero otra aventura diferente, quiero caminar por fe. Pero hay otro nivel. Has nacido de nuevo por fe, vives por fe, caminas por fe, y entonces Dios dice, con esta persona podemos hacer otra cosa. Que es, lo leo en 1 Timoteo 6, 11 y 12, dice así. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Aquí ya se nos habla de otro nivel. La batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Fíjate. Hemos nacido de nuevo por fe. Estamos viviendo por fe. Esas cosas se mantienen siempre activas. Estamos caminando por fe y ahora se nos habla de alguien que la Biblia le llama hombre de Dios o mujer de Dios. Me da igual en este sentido. Hombre de Dios porque está dedicado aquí a Timoteo, pero puede ser una mujer en el sentido, ¿qué es un hombre de Dios? Alguien que ya nació de nuevo por fe. Alguien que ya aprendió a vivir por fe y alguien que ya camina por fe. Dice, este es un hombre de Dios. A esos les dice, ¿sabes qué? Hay otro nivel de fe. Hay otro nivel del desarrollo de la fe. Claro que vives, claro que caminas, pero ahora tienes que batallar. Hay una pelea. Ahora tienes que batallar. Es una buena batalla de la fe. Abraham caminó por fe. Moisés incluso caminó por fe. Pero Josué tuvo que pelear por fe en Jericó. David tuvo que pelear con fe contra Goliat. Elías tuvo que pelear con fe contra cientos de profetas falsos. Es una pelea, y aquí cuando dice pelea, los que saben del término bíblico, y los pastores tenemos un montón de herramientas para estudiar cada verso de la Biblia. La buena batalla de la fe es la expresión exacta que se usa para la batalla que había entre dos gladiadores. Es decir, que no era simplemente una batalla mental, ¿vale? No era una batalla del Warcraft number 4. Entonces, no, de la Play. Era una batalla a vida o a muerte, porque tienes un enemigo que te quiere destruir. Jesús, más que nadie, habló del infierno, habló de los demonios y de Satanás. Tienes un enemigo que quiere destruir tus hijos, tu futuro. Tienes un enemigo que quiere destruir la familia, quiere destruir tu sexualidad, quiere destruir tu fe. Jesús hablaba de ese salteador que entraba en el rebaño para robar, para matar, pero no le llegaba con robar y matar, quería destruir. Entonces tenemos que ponernos en una posición de que la vida espiritual es una vida donde también hay una batalla. Y una cosa, fíjate, porque esto es importante, hasta nacer de nuevo, tú naces por fe, en fin, todo es por fe, naces de nuevo por fe, vives por fe,
caminas por fe, pero en esas 3 etapas no hay enemigos. Cuando en el nivel de vivir por fe, tu pelea no es contra un demonio, es contra ti mismo. En ese nivel donde tú tienes que confiar que Dios te provea las cosas para vivir, eres tú el problema. Es tu fe, es contra ti mismo. Por eso Jesús dice, ¿no hará más por vosotros, hombres de poca fe? El asunto no es Satanás, no es el diablo, no es el enemigo. Es si yo ejerzo fe o no ejerzo fe. Dice, ¿no hará más por vosotros, hombres de poca fe? Tu pelea es contra ti mismo, contra tu temor. Cuando tú estás en el nivel de andar por fe, caminar por fe, tiene que ver con la confianza de lo que has escuchado a Dios. Le escuché, me habló, tengo una promesa, Dios me ha hablado. No hay demonios, no hay enemigos aquí. Tú peleas con tu propia confianza. ¿Confías en lo que Dios te dijo? Es una lucha interna. Por eso cuando Pedro se hunde no le dice, diablo, sal fuera que lo has hundido. No. ¿Y por qué dudaste? La duda en estos 2 niveles primeros es la que te ataca. Es tu propia confianza. Es una lucha contigo mismo. ¿Vas a confiar en la provisión de Dios o no vas a confiar? Si crees que Dios te provee, puedes servirle y buscar su reino, y puedes servirle en un grupo pequeño, puedes servirle evangelizando, puedes servirle algo que aumente el reino de Dios, ¿o no? Porque eso es lo que se está hablando aquí. Si Dios te ha hablado, vas a confiar que esa promesa, esa palabra profética, esa palabra que vino a tu vida de parte de Dios, que Dios te habló a mujer el domingo pasado u otro día, Dios te habló, está tan claro, lo leíste en la palabra de Dios, Dios te habló, la voz de Dios fue clara. ¿Vas a poder confiar en eso o vas a dudar? Esa batalla en estos 2 niveles es contigo. Pero la batalla de fe es otra batalla, no es contigo mismo, tiene que ver con enemigos. Por eso os he hablado de los gladiadores. Es cuando un enemigo visita tu casa, te quieren robar la bendición que Dios te dio, te quieren robar tu matrimonio, te quieren robar tu salud, y ahí empieza una batalla de fe, y eso sí que es otra batalla. Pero escúchame, en ese momento que te enfrentas a espíritus malignos del mismo infierno, estrategias demoníacas que vienen para hacerte caer, para robarte la bendición, para robarte a tus hijos, para robarte tu casa. Si no has aprendido, escúchame bien, si no has vivido por fe, por esas cosas que a veces menospreciamos, que es el sustento, ni has caminado por fe, ¿dónde te volviste fuerte para la batalla por fe? ¿Dónde te entrenaste para el día de la batalla por fe? ¿Dónde afilaste tu espada para batallar contra Satanás diciéndole, escrito está? ¿Dónde? Porque cuando viene el problemón, si yo no he practicado una vida de fe y no he practicado un caminar por fe, ¿sabes qué te encuentras? Ay, que alguien ore por mí. A ver si mi líder ora por mí, que a él le escucha más Dios. Con esto no te quiero traer acusación, sino convicción, que es distinto. De que digas, no, yo tengo que ponerme las pilas. No es simplemente el asunto de el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Cuando tú empiezas a practicar en estas cosas sencillas de la vida cotidiana, te estás haciendo fuerte para el día de la batalla. Cuando tú empiezas a aprender a escuchar a Dios en lo que te habló, te estás haciendo fuerte para el día de la batalla. Y cuando venga el día de la batalla, vas a ser como el rey David o aquel muchacho David que se enfrentó a Goliat. Pero ¿qué dijo antes?
Cuando se encontró con el rey Saúl, le dijo: Rey, tu siervo cuidaba de cuida de las ovejas del rebaño de su padre. Y cuando venía un oso o venía un león y se llevaba una oveja, yo lo tomaba, le abría la boca, le sacaba la oveja y lo mataba. Fuese león o fuese oso, yo lo mataba en el nombre del Señor. Es decir, que cuando se tuvo que enfrentar a un Goliat, él ya estaba entrenado con su onda en los otros niveles de fe. Las cosas de su padre eran las ovejas. Pero cuando se encargaba de las cosas de su padre, él dice que lo hacía en el nombre del Señor. No lo hacía porque aquí soy yo mega fuerte y ahora ya sí que puedo. No, es decir, era un joven como los jóvenes que vimos aquí antes, ya entrenado en vivir por fe y andar por fe. Y cuando llegó el momento de la batalla de fe, dijo: ¿pero quién es? Porque ninguno de los otros estaba entrenado así. Y por eso cuando le quisieron poner la armadura de Saúl, dijo: yo nunca probé esto, a mí esta forma de pelear, no, a mí no me va. Por eso la batalla de la fe a la que te vas a enfrentar, sí o sí, porque fíjate lo que decíamos, las aflicciones del tiempo presente. Cuando uno escucha eso, ay, aflicciones, tiempo presente, sí, es verdad. Ni se comparan. Y entonces oyes esa palabra de fe, la oyes de parte de Dios, ni se comparan a la gloria venidera que Dios va a manifestar en tu vida, en tu casa y en tus hijos. De repente tomas esa palabra y empiezas a batallar con fe. Le dices al diablo: ¿sabes qué? Puede que esté pasando aflicciones, pero yo declaro lo que la palabra de Dios dice. Escrito está. Estoy pasando una aflicción, pero ni se compara con lo que Dios me va a dar. Pongo mi mirada en el futuro, pongo mi mirada en la gloria, pongo mi mirada en otra cosa. Pero tiene que ser una mujer y un hombre que ha aprendido a vivir por fe, a andar por fe. Y entonces las batallas de fe son distintas. Y a veces una batalla de fe es una locura, porque se pelean en un cuarto tú solo, o se pelean en una reunión de intercesión donde la gente está batallando y peleando, y los oyes orar y parecen locos, porque a la mente de los hombres eso es locura. En el nombre de Jesús te reprendo, porque está escrito. Y dice: pero ¿a quién se lo dicen? ¿A la pared? El mundo espiritual oye. Someteos pues a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Dice Santiago 4. Someteos a Dios. Es decir, vivo por fe, camino por fe, resistid al diablo, batallo por fe y huirá de vosotros. Es lo que dice. Entonces la palabra de Dios es clara: sométete a Dios, es vive por fe, camina por fe. Pero ahora entras a otra fase que es distinta, que resistir al diablo. Es decir, batallo por fe, proclamo la palabra de Dios, saco la espada del Espíritu, uso el escudo de la fe, batallo por fe. ¿Y qué dice? El diablo huye. No le queda otra. Por eso yo siempre hablo de que hay gente que usa la fe para salir de problemas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, y siempre me escucharéis esto, somos de los que usamos la fe para meternos en problemas. Porque caminar por fe es meterte en problemas. Caminar por fe es entrar en nuevos proyectos, nuevas aventuras. Tal vez no lo tengas todo claro, tal vez no se ajuste todo perfectamente, ¿verdad? Pero tenemos que caminar por fe. Y cuando caminas por fe, aparecen los retos, las dificultades, las batallas, todas esas cosas. Por eso dice la palabra de Dios: hey,
¿quién te va a separar del amor de Dios? ¿Quién? ¿El diablo? Dice, no. En todas estas cosas, la muerte, la vida, el futuro, el porvenir, en todas estas cosas somos más que, pero para vencer hay que batallar. Y a veces la batalla viene cuando en el espíritu entras en una dimensión diferente y eres capaz de entrar, entender y comprender, y te he revelado algo que nunca habías entendido ni comprendido, porque hay un espíritu de revelación del conocimiento de Dios. Tus ojos le quita un velo y eres capaz de entrar en el espíritu, en una batalla por tus hijos, contra una enfermedad, con cualquier situación. Y el Espíritu Santo puede venir, tocarte, ¡pum!, e impactarte. Pero hay otro nivel, el último. Pablo le vuelve a escribir a Timoteo, después de hablarle de la batalla, y le dice así, en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guardar la fe. Y con esto quiero terminar, no sin antes dar lugar a un testimonio. He guardado la fe. Hay un nivel de fe distinto, y es cuando un hombre y una mujer de Dios que nació de nuevo por fe, vive por fe, camina por fe y ha batallado por fe, ahora guarda la fe y hace algo con esa fe, que es justo lo que Pablo estaba haciendo a Timoteo, que es transmitirle la fe a la siguiente generación. Yo esto es lo que he vivido, yo esto es lo que he batallado, y he batallado la buena batalla. No pelees la mala batalla, porque hay gente que pelea la mala batalla contra su esposa, contra sus hijos, contra sus jefes. La Biblia nos habla de pelear por nuestra esposa, por nuestros hijos, por todos aquellos que nos rodean, no contra ellos. Y dice que este legado que él recibe se lo transmite a Timoteo. Fijaros cuando en Hebreos capítulo 11 dice así, Hebreos 11, verso 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Egipto y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hay promesas en la fe que ellos no habían visto, pero se la transmitían a la siguiente generación. Dice: hijos, un día volveremos de Egipto a la tierra prometida, te lo transmito. Y esos hijos se lo transmitieron a sus hijos, y esos hijos se lo transmitieron a sus hijos. Y fíjate que dice la Biblia que José dio orden de sus huesos, dice, porque por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dijo: mis huesos, cuando salgáis de aquí, faltaban 400 años para salir de Egipto. 400 años. Y José tiene una visión profética por la fe y le dice a sus descendientes: a mí no me dejáis aquí. Los huesos los lleváis. La urnita que quede para entonces, lo que sea, o las cenizas, pero me los lleváis. Si tú lees el libro Josué, 400 años después, ¿sabes qué estaban cargando? Los huesos. Y te voy a decir una cosa. ¿Por qué conocemos y los niños conocen el país de Egipto principalmente? Si tienen que ver un monumento, una estatua, ¿qué es lo que se ven? ¿Y qué es una pirámide? Una tumba. José era el número 2 de Faraón. Si algo sabían hacer los egipcios en aquel entonces, oye, esa gente enterraba bien a sus muertos. Mira Tutankamón, que ahora están paseando por aquí y por allá. En la tumba pequeñita, una tumba pequeña, tenía más de 5.000 objetos.
de oro, de plata. Esa gente enterraba bien a sus muertos. Pero, ¿por qué José no quiso quedarse en Egipto aún ni muerto? Egipto era la tierra de la prosperidad. Egipto es la tierra donde es el éxito. Egipto es donde todo sale bien. Pero José dice, aquí no me dejéis. Porque Egipto es la tierra de la prosperidad, pero Egipto no es la tierra de la promesa. Y ahí José dice, yo quiero que mis huesos queden en una tierra donde hay una palabra profética para ella. Yo sé que hay otros países donde hay mucha más prosperidad, pero para España ha habido una palabra profética, porque España todavía nunca ha vivido un avivamiento. Como casi todos los países de Latinoamérica y casi todos los países de Europa en el siglo XVI. España nunca le fue truncada a precio de sangre. Hermanos nuestros mártires los mataron uno tras otro. Los quemaron vivos aquí en las plazas de España para que no prendiera la llama del avivamiento. Todavía hay una promesa de fe sobre España. Y yo le quiero transmitir a mis hijos diciendo, si yo no veo ese avivamiento, espéralo y provócalo. Y por favor, díselo a tus hijos después de ti. Y díselo a tus hijos después de ti. Y díselo a tus hijos después de ti. Aquí no estamos solo para ver las cosas que como. A ver si tengo el sustento y el abrigo y vengo a la iglesia porque hay calorcito, por cierto, que está muy bien. Aquí estamos porque la fe que nos ha sido dada para batallar contra las huestes de impiedad que sujetan a este país tiene que ser una fe que transmitamos a la siguiente generación y a la siguiente generación hasta que llegue el día que la promesa y la palabra profética que hay dada sobre España se cumpla. Por eso tú estás aquí. Muchos dicen, no sé por qué estoy en Lugo. Estás aquí por eso. Porque hay un proyecto, un plan de Dios. Hay algo que trasciende simplemente tu vida. Hay una vida espiritual que no solo es comer, no solo es emprender, no solo es batallar contra Satanás, sino que es aún mis huesos. Yo quiero que mis huesos queden aquí. Porque un día, si yo no lo veo con mis ojos, lo verán mis hijos, o mis nietos, o mis bisnietos. Pero algún día este país se va a doblar la rodilla y dirá que Jesucristo es el Señor. Ponte de pie. Ponte de pie. Aleluya. Si tú estás aquí y no has nacido de nuevo, ni el primer peldaño, o si has puesto en retroceso esa decisión que un día tomaste, sí, nací de nuevo, pero ya no vives por fe. Tú te estás buscando la vida como puedes. ¿Cómo vas a andar por fe? Vas a depender siempre de tu vista. Y cuando llega el día de la batalla, no estás preparado. Y si no has vivido esto, ¿qué legado vas a dejar a la siguiente generación? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, me confortará mi alma. Pon tu mano en tu corazón y dice: junto a por sendas de justicia, por amor de su nombre, por
por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estás aquí hoy y tal vez estés en el primer paso de no acabar de creer que el Señor va a suplir esas cosas, pero el Señor es tu pastor, nada te faltará. Y cuando andes por fe, te guiará por sendas de justicia, por amor de Él mismo, por amor de su nombre. Si tú estás aquí en esta mañana y tienes que tomar una decisión de pasar a un nivel u otro de fe, es una cuestión de decirlo en el Espíritu, porque el Espíritu Santo está aquí. Pero si estás aquí y nunca antes, como aquel Nicodemo, no entendía que había que nacer del Espíritu, y nunca antes le dijiste: aquí estoy para nacer del Espíritu, aquí estoy. Entrégale tu vida a Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entrégale tu vida a Jesucristo y dile: quiero empezar una nueva vida, quiero empezar a vivir por fe, quiero caminar por fe, quiero pertrecharme para la batalla, quiero dejar un legado. Si quieres entregarle tu vida a Jesucristo, yo te invito a que levantes tu mano y hagas esta oración que yo voy a hacer, la que yo hice un 1 de agosto de 1983. Aquel joven levantó su mano en una plaza y dijo: yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Levanta tu mano bien alta que yo la pueda ver. Si quieres entregarle tu vida a Jesús por primera vez, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Es una declaración de fe. Que Dios te bendiga. Y si otra persona, si tú estás queriendo pasar a un nuevo nivel de fe, pon tu mano en el corazón y yo es un símbolo diciendo: aquí está mi corazón. Hoy he entendido, he aprendido, porque voy a pasar a un nuevo nivel de fe. Las personas que habéis levantado la mano por primera vez para recibir a Jesucristo, decid conmigo, porque has creído en tu corazón, pero con tu boca se confiesa para salvación. Y confiesa y di así: Padre del cielo, te entrego mi vida, la rindo a ti. Te pido perdón por todos mis pecados y recibo tu perdón, recibo la nueva vida y recibo la fe para mi salvación y para comenzar a vivir, caminar y batallar en victoria. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Damos un aplauso a nuestro Dios.